BacterioVet, canal oficial de la Universidad Agraria del Ecuador, presenta. En este video hablaremos sobre el género Campylobacter. A continuación, nuestras referencias bibliográficas. Este género causa enfermedades en animales de producción que ocasionan importantes pérdidas económicas, y algunas de estas especies tienen carácter zoonótico. Es más, gracias al frecuente estudio de este género, se ha podido determinar que algunas de las bacterias consideradas como agentes etiológicos de ciertas enfermedades en realidad solo forman parte de la flora bacteriana del individuo. El género Campylobacter pertenece a la clase Epsilon Protobacteria, orden 1 Campylobacterales y familia Campylobacteriaceae, que comparte con los géneros Arcobacter y Sulforospiridum. Este género se encuentra en constante cambio debido a que el número de especies incrementa cuando se incluyen nuevos integrantes mediante el uso de técnicas de cultivo y disminuye cuando ciertos ex-Campylobacter han sido reclasificados como Helicobacter o Arcobacter. Además de las especies, se describen biobares genéticamente emparentados pero que se diferencian entre sí por pruebas bioquímicas. Por ejemplo, C. sputorum se divide en C. sputorum biovar sputorum, C. sputorum biovar fecalis y C. sputorum biovar paraurolithicus. Además, se reconocen subespecies que en realidad no tienen la misma característica que los biobares, pues su diferenciación es estrictamente bioquímica dentro de la misma especie. Por ejemplo, C. fetus subespecie fetus y venerialis y C. lari subespecie ureasum y subantarcticus. Los Campylobacter tienen una distribución mundial y casi todas las especies se encuentran en el tracto entérico de los mamíferos, aves, reptiles, moluscos e incluso insectos, quienes actúan como vectores mecánicos. La transmisión más frecuente es por vía oral, por medio de alimentos o agua contaminados, aunque algunas especies que habitan en el tracto genital se transmiten por vía venérea. Las cepas de C. fetus subespecie fetus son capaces de producir septicemia e incluso abortos. Esta presentación es mucho más común en animales que en humanos, como es el caso de los abortos esporádicos en bovinos, ovinos, bisones y otras especies de animales. Cuando la enfermedad se produce por bacterias adaptadas para producir infecciones específicas del tracto genital, se produce infertilidad, como ocurre en los bovinos. La especie Campylobacter iointestinalis ha sido aislado de los órganos genitales y digestivos de los bovinos y porcinos, y también de pezuñas bovinas secundariamente asociado a bacterias anaerobias productoras de foot rot. Con respecto a las características morfológicas, Campylobacter deriva de una palabra griega que significa bacilo curvo. Su nombre fue propuesto para diferenciarlos del género Vibrio. Son bacilos curvos, espiralados o con forma de S, gram negativos y de 0,5 a 5 micrómetros de largo y 0,2 a 0,8 micrómetros de ancho. Generalmente tienen un solo flagelo, es decir, son monótricos o en ambos polos, de tipo anfítricos, siempre sin vaina de cobertura o envoltura celular. La motilidad de la bacteria es característica y en forma helicoidal. Su contenido de guanina citosina varía entre el 28 al 38%. Son microaerófilos, pues requieren una reducida cantidad de oxígeno atmosférico, cuya proporción varía con su metabolismo. No oxidan ni fermentan los carbohidratos. El aislamiento de las especies de interés veterinario se puede efectuar con facilidad utilizando medios de cultivo selectivos, atmósferas microaerofílicas y una temperatura de incubación adecuada. El medio Skirrow original es el más recomendable para aislar Campylobacter fetus de material proveniente del tracto genital o fetos. Para la búsqueda de distintas especies del género Campylobacter en la materia fecal de los bovinos es recomendable el uso de medios mucho más inhibidores como el medio de Preston, que tiene rifampicina, además de otros antibióticos. Para el aislamiento de especies sensibles a los antibióticos como Campylobacter upsaliensis y Campylobacter helveticus de materia fecal de perros y gatos, se realiza una suspensión de materia fecal al 20% y se incuba a 37 grados centígrados durante 30 minutos. Las pruebas más comunes para biotipificar estas bacterias son la resistencia a discos de ácido nalidíxico y cefalotina de 30 microgramos, producción de hipurato de sodio y ácido sulfídrico, en medios de Kligler o triple azúcar hierro. La estructura antigénica del género es muy diversa. Las distintas especies de Campylobacter no están relacionadas entre sí. Las dos subespecies de Campylobacter fetus, subespecie venerialis y fetus, son casi idénticas e incluso comparten antígenos comunes.
Por otro lado, si bien las cepas pertenecientes a las mismas especies tienen antígenos comunes, dentro de cada una de las especies es posible diferenciar varios serotipos. Los estudios con respecto a la respuesta inmune más detallados han sido llevados a cabo en pacientes infectados con Campylobacter jejuni. Los individuos infectados desarrollan anticuerpos séricos que han sido investigados por una variedad de técnicas que incluyen aglutinación, fijación del complemento, ensayo bactericida, inmunofluorescencia indirecta y enzimo inmunoensayo. En el resto de las especies de Campylobacter, los antígenos preparados con técnicas convencionales son adecuados. La respuesta inmune que se detecta depende del tipo de prueba serológica que se utilice. La prueba de aglutinación en tubo detecta predominantemente la fracción IgG. La aglutinación en placa solo la fracción inmunoglobulina M, la fijación de complemento reacciona con ambas y los conjugados para inmunofluorescencia con inmunoglobulina M, inmunoglobulina G e inmunoglobulina A. El antígeno bactericida exclusivamente reacciona con inmunoglobulina M y las pruebas de ELISA pueden prepararse para detectar todas las fracciones. Con respecto a los factores patogénicos o de virulencia, solo el ser humano y los primates se enferman por Campylobacter jejuni y en menor grado por Campylobacter coli. Si bien se han descrito enteritis similares en ovinos, bovinos, porcinos y caninos, estos animales generalmente no manifiestan signos de la enfermedad. Existen metodologías para determinar la adhesión de las cepas de Campylobacter a cultivos celulares. De esta forma se demostró la adhesión de Campylobacter jejuni, Campylobacter fetus, subespecie fetus, y Campylobacter iointestinalis a los bordes en cepillo de los enterocitos bovinos y la de Campylobacter jejuni al ilio del conejo. Las campylobacterias son bacterias mucosas asociadas y están totalmente adaptadas para colonizar el ambiente mucoso de las superficies intestinales. Estas bacterias espiraladas se mueven mejor y más rápido en soluciones con viscosidad similar a la del moco. Se considera que la colonización del moco es un paso esencial en la patogénesis. En algunos trabajos experimentales se ha demostrado que la invasión puede ser uno de los mecanismos de la diarrea, mientras que en otros, a pesar de lograrse una muy buena colonización del tracto entérico, no se ha podido demostrar el pasaje de ningún Campylobacter a los tejidos subyacentes. La disparidad de los resultados experimentales se debe a que distintas cepas dentro de una misma especie poseen diferente capacidad de invasión. También se ha demostrado que la resistencia a la tetraciclina de algunas cepas de Campylobacter jejuni y Campylobacter coli está mediada por plásmidos. El mecanismo de transferencia de estos plásmidos probablemente involucra la conjugación e implica un contacto de célula a célula, ya que ni la transformación del ADN ni la transducción por bacteriófagos ha podido ser evidenciada. Campylobacteriosis genital bovina es una enfermedad reproductiva en bovinos que se caracteriza por infertilidad y abortos esporádicos. Esta es causada por subespecies de Campylobacteriosis fetus fetus y Campylobacteriosis fetus venerianis. En el macho, el Campylobacteriosis fetus se localiza en las criptas prepuciales y en el glande del pene, mientras que la hembra coloniza principalmente el área cérvico-vaginal. El toro es un portador asintomático que transmite y difunde la enfermedad durante la monte natural o ya sea mediante la inseminación artificial. Las subespecies fetus fetus y fetus venerialis son transmitidos en forma venérea, localizándose la hembra en el fondeo de la vagina. Durante la fase progestacional, los microorganismos penetran en el útero donde se fijan en la mucosa, produciendo endometritis y en algunos casos salpingitis, lo cual puede provocar la muerte precoz del embrión. Después, en este caso, la hembra puede retomar el servicio entre 28 y 35 días después de iniciado el celo. Por otro lado, en trabajos de fertilización in vitro de óvulos bovinos en presencia de Campylobacteriosis fetus, subespecie venerialis, indica que aparentemente no se afectan la fertilización y el desarrollo embrionario temprano. La eliminación de esta infección se había recomendado el descanso sexual de la hembra entre un servicio y el siguiente. Hoy se conoce, gracias a diferentes ensayos, que el tiempo requerido para que el útero se recupere de estos efectos de la infección es muy variable. Puede transcurrir
desde 1 hasta 8 meses. En algunos casos se ha demostrado que la hembra nunca logra eliminar totalmente la infección de Campylobacteriosis fetus, lo cual permite que la bacteria sobreviva en la mucosa del área cérvico-vaginal durante largos periodos hasta 24 meses. También se ha comprobado que algunas de las hembras infectadas son capaces de llevar una preñez a término. Y esta infección es persistente, se debe a un factor de virulencia, que es la capa superficial S, que es S-Slayer positivo, que es una estructura cristalina de proteínas de elevado. El Campylobacteriosis fetus puede permanecer indetectado por el sistema inmune durante un tiempo variable, hasta que finalmente se produce una endometriosis cuya infiltración celular de linfocitos y otros fagocitos es probablemente la que desencadena la respuesta inmune contra los antígenos de esta subpoblación. El mecanismo del aborto ovino consiste en septicemia a partir de una infección entérica preexistente. Se presenta durante la etapa tardía de la preñez y la mitad de estos abortos por campylobacterias son producidas en ovinos por la especie Campylobacteriosis yeyuni y la otra mitad por la subespecie Campylobacteriosis fetus subespecie fetus. Las hembras pueden presentar descargas uterinas, lo cual constituye a una forma de diseminación de los agentes causales. Los fetos abortados presentan lesiones hepáticas, necróticas, patognomónicas de esta enfermedad. La enteritis por campylobacterias en caninos y porcinos. Necesita a las Campylobacteriosis coli como agente causal de la enteritis porcina e invasión de macrófagos y algunas cepas patógenas de Campylobacteriosis yeyuni para cachorros criados en condiciones de hacinamiento. Hepatitis aviar. Se caracteriza por cursar con baja morbilidad y mortalidad, también presentando las aves afectadas lesiones necróticas en el hígado, de donde se obtenían cultivos puros de la subespecie Campylobacteriosis yeyuni. Los aspectos clínicos. Los principales signos clínicos son repeticiones del celo, alargamiento del ciclo estral, disminución de los porcentajes de preñez. En general no se afecta el servicio ni la concepción. Los abortos suelen producirse entre el quinto y séptimo mes de preñez, aunque pueden ocurrir en cualquier momento de la gestación. En general, las campylobacterias no producen ninguna enfermedad entérica. Solo se ha descrito diarrea por Campylobacteriosis yeyuni en cachorros de muy corta edad. El muestreo y diagnóstico de laboratorio. La toma de muestra para el control de la campylobacteriosis genital bovina se realiza rutinariamente en los reproductores macho a partir del esmegma prepucial, el cual es transportado en solución fisiológica formulada o fenolada para realizar inmunofluorescencia directa. En los rodeos se puede efectuar el muestreo del mucus cervicovaginal, pero el de las hembras, que presenta mortalidad embrionaria. En caso de detectarse abortos, las muestras de elección para cultivo bacteriológico son el contenido del abomaso y los órganos parenquimatosos, en especial el pulmón fetal. Si se encuentra en la placenta, esto también puede ser enviada al laboratorio. Si la muestra fecal ha sido extraída asépticamente, puede ser directamente cultivada sobre placas de agar sangre sin inhibidores. Para muestras contaminadas como placenta, los cultivos siempre deben ser realizados en medios selectivos, pues de lo contrario los contaminantes sobrecrecen con facilidad a las campylobacterias. El aislamiento a partir del esmegma prepucial del toro, debido al alto grado de contaminación de estas muestras, el medio selectivo y de transporte y enriquecimiento para el mucus cérvico-vaginal debido a la presencia de bacterias de la flora vaginal y al bajo número de campylobacterias. Es recomendable efectuar un preenriquecimiento selectivo antes de realizar la inmunofluorescencia y cultivo en placas de agar selectivo.
El tratamiento. Dado que el cuadro diarreico es excepcional y autolimitado a caninos jóvenes, en general es innecesario el uso de antimicrobianos para su tratamiento. En caso de efectuarse, el medicamento de elección es la clitromicina y en toros de cabaña, si tienen mucho valor económico, se puede intentar tratamientos sistémicos y locales con antibióticos y quimioterápicos asociados con inmunizaciones. Profilaxis. Busca reducir el grado de contaminación de las campilobacterias termofílicas en las aves de corral. Es recomendable la administración oral de la flora normal a pollitos recién eclosionados en la planta de incubación. La pasteurización de la leche es un efectivo método de descontaminación. La desecación, el congelamiento y el salazón de alimentos son efectivos para eliminar las campilobacterias. El único método de controlar la campylobacteriosis genital bovina en los rodeos de cría extensiva es el empleo de bacterias con alta capacidad inmunizante, especialmente en vacas y vaquillonas. Para prevenir la transmisión venérea de esta enfermedad, todos los animales deben ser vacunados con dosis subcutáneas separadas entre sí por 15 días de intervalo, teniendo la precaución que la última dosis sea aplicada 15 días antes del servicio. Las bacterias deben contener cepas que expresen distintas variables de S positivo. Para la prevención de los abortos esporádicos en ovejas, es aconsejable el uso de bacterinas multivalentes oleosas contra cepas de Campylobacteriosis yeyuni y Campylobacteriosis fetus, subespecie fetus. Gracias.